Antes de iniciar oficialmente esta actividad, queremos pedirles que silencien sus aparatos de telefonía celular, precisamente para no interferir en el normal desarrollo de esta importante conferencia, Fallo de la Haya, Estrategias para el Triunfo de Chile. Antes de iniciar esta importante actividad que nos convoca esta mañana aquí en la Universidad de la Frontera, queremos invitarlos a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del destacado periodista Patricio Chandía Enríquez, que en el día de hoy realizaría precisamente una entrevista en su radio, en Radio Bío Bío, precisamente a nuestro expositor. Sin embargo, como todos ustedes saben, el fin de semana se debió lamentar su partida, así que les agradecemos este minuto de silencio. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Fallo de la Haya, Estrategias para el Triunfo de Chile, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, en el marco del cierre del año académico de esta facultad. Una instancia que tiene como propósito generar espacios de reflexión y análisis en torno a un tema de verdadera trascendencia para todo nuestro país. Saludamos en primer lugar a las autoridades que nos honran con su presencia. En primer término queremos dar la bienvenida a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra universidad, la doctora Valesca Geldres. Decana, bienvenida. También queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro Seremi de Justicia, quien también nos honra con su presencia esta mañana. Asimismo queremos dar la bienvenida a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra Casa de Estudios, autoridades representativas de otras universidades de nuestro país que han acudido a este importante encuentro. También saludamos a los profesionales del Poder Judicial, a la comunidad jurídica, a decanos, abogados, académicos, titulados, directivas de los centros de estudiantes de esta y de otras casas de estudios superiores. Queremos destacar también la presencia de los representantes de distintas comunas de nuestra Araucanía, particularmente a representantes que han querido estar presentes y que han viajado desde la comuna de Tirúa, desde la costera comuna de Carahue, también de Nueva Imperial, entre otras localidades de nuestra zona, y quienes no se han querido perder precisamente este encuentro. Y por supuesto queremos dar la más cordial bienvenida de manera oficial a nuestro expositor, señor Claudio Grossman Guiloff, quien amablemente también ha accedido a esta importante cita que hemos convocado. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, y para iniciar formalmente este encuentro queremos invitar a este escenario a nuestra dueña de casa, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, a la doctora Valesca Geldres Weiss, precisamente para que entregue un saludo a todos los asistentes. Decana, bienvenida. Muy buenos días, estudiantes, profesores, académicos, directivos, doctor Grossman. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales tiene el honor de haber traído a nuestra región y al sur de Chile al doctor Grossman. Esta visita viene a coronar no solamente este año 2018,
sino los primeros 4 años de existencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, una facultad nueva, joven, pero muy emprendedora y que gracias a sus estudiantes, académicos, investigadores, profesores, ha logrado crecer y desarrollarse en la Universidad de la Frontera. Esta actividad también es la actividad inaugural del convenio de cooperación que la facultad ha firmado con la American University Washington College of Law y esperamos que pueda replicarse en otro tipo de actividades como esta en el futuro. Desde la facultad deseamos compartir con la región, con el sur de nuestro país y en general con el país, esta gran oportunidad de conocer de primera fuente el proceso del litigio entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Agradezco la disposición del doctor Grossman para estar hoy aquí. Planificamos esta conferencia en Washington hace solamente 2 meses atrás, quizás menos. ¿Ya? Así también agradezco hoy día acá la visita de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Magallanes. Nuestro país no termina en Puerto Montt, ¿ya? Termina mucho más lejos que eso. Y también queremos conectarnos y ser pertinentes con otras facultades a nivel nacional y agradezco especialmente la visita de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC de Santiago. Con sus visitas queremos demostrar que este evento ha cruzado las fronteras de la Araucanía. También hemos querido compartir este privilegio con las demás universidades de la región. Y nos acompaña también el decano de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Queremos y debemos ser pertinentes a las necesidades de nuestros ciudadanos y llegar a ellos no importando dónde ellos estén. Hoy nos acompaña, por ejemplo, un grupo de la sociedad civil de Tirúa. Con ello solamente quiero ejemplificar a personas que han llegado desde diferentes partes de nuestra región. Nuestra región no es Temuco y no debemos pecar como peca Santiago con Chile. Si queremos descentralizar este país, debemos actuar con el ejemplo. Agradezco a todos los presentes por estar aquí hoy y al equipo que ha hecho posible la organización de este evento, que ha cruzado también las fronteras de nuestra facultad y ha cruzado las fronteras de nuestra universidad. Esto hoy día es posible gracias al esfuerzo de muchas personas. Muchas gracias. Claro, agradecemos las palabras de nuestra decana, que nos da la bienvenida precisamente a todos y a todas los que se han tomado un espacio durante esta jornada. Queremos recordarles que ustedes tienen tarjetas que fueron entregadas en el acceso, porque precisamente son para que ustedes puedan desarrollar preguntas a nuestro siguiente invitado y estas sean formuladas al término de la exposición en una conversación que tendremos precisamente con nuestro panelista, con nuestro expositor. Y precisamente ha llegado el momento más esperado, porque es el momento de presentar a nuestro expositor de esta jornada. Él es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Ámsterdam. Él es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, también es profesor y decano emérito de American University Washington College of Law. Se ha desempeñado también, entre otros, como presidente del Comité contra la Tortura y también como
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es autor de numerosas publicaciones y artículos sobre derecho internacional, derecho de las organizaciones internacionales y derechos humanos. Reiteradas veces ha sido reconocido entre los top 25 de las personas más influyentes en la enseñanza del derecho. Es el momento de escuchar y recibir con un cariñoso aplauso a don Claudio Grossman con la conferencia Fallo de la Haya, Estrategias para el Triunfo de Chile. Bienvenido. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer a la decana de la Facultad de Derecho y de Ciencias Empresariales, Valesca Geldres Weiss, por la invitación que me ha hecho para venir a hablar hoy día. He podido ver las destrezas empresariales de la decana y creo que tiene mucha suerte de tenerla ella como decana. Creo que era difícil decirle que no a una invitación de ella, y además la forma calurosa en que nos ha recibido y cómo está desarrollando esta nueva escuela de Derecho con un gran conocimiento y pasión. Quiero además agradecer a las autoridades que están aquí presentes, a los profesores, a los estudiantes y al público general. Verdaderamente motivante ver que hay interés de saber los temas internacionales que afectan o pueden afectar a nuestro país. Quisiera hoy día conversar con ustedes de algunas cosas. Un conocimiento, voy a ir dando distintos niveles de significado a los temas, pero creo que es interesante saber algo de la Corte Internacional de Justicia, la Organización de la Defensa de Chile, el juicio, la sentencia, el impacto futuro y el significado que tiene esta sentencia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya y tiene como competencia la resolución de diferencias surgidas entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. No puede llegar a la Corte sino Estados. Y solo se puede llevar un caso ante la Corte cuando un Estado ha aceptado la jurisdicción. Si alguien comete un crimen en Temuco o es responsable civilmente por no haber cumplido un contrato, esa persona no puede decir, si lo llevan a los jueces, mire, los jueces no tienen jurisdicción. Un principio importante de la jurisdicción es su carácter territorial. La jurisdicción es la capacidad de afectar relaciones, determinar derechos de propiedad, señalar crímenes, responsabilidades, etc. Pero uno no puede decir, mire, yo nunca acepté los jueces, muéstrame un papel en que uno diga que yo acepté el juez. Sin embargo, en el derecho internacional no hay jurisdicción obligatoria ipso facto o automática. Solo se puede ir si uno ha aceptado. Uno lo puede aceptar antes, ratificando una disposición del Estatuto de la Corte, o con una disposición, lo que se llama cláusula compromisoria. O sea, en un tratado se inserta una disposición que dice que si un país no cumple, el otro lo puede llevar en relación a ese tratado. La Convención de Discriminación Racial tiene eso, el Pacto de Bogotá, con el cual nos llevaron los bolivianos a la Corte, tiene una cláusula compromisoria. Chile no ha aceptado que para cualquier tipo de disputa puede ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Este Pacto de Bogotá da jurisdicción para disputas en las Américas que no hayan sido resueltas o gobernadas por soluciones que tuvieron lugar antes de la adopción del Pacto de Bogotá. Entonces, lo que es importante saber es que
no se puede sin más llevar a un Estado ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿cómo se conforma la Corte Internacional de Justicia? 15 jueces, y son electos tanto por las... tienen que tener mayorías calificadas en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Están todas las grandes potencias, unas menos grandes que otras, en el Consejo de Seguridad, pero Inglaterra perdió la elección. Así que desde el punto de vista de los grandes, en inglés se dice los Big Five, los que tienen derecho a veto, está Rusia, China, está Estados Unidos y Francia, pero Inglaterra perdió la elección. No hay una obligación de elegir a los 5 grandes. Ya dije que es la jurisdicción de la Corte, la capacidad de decidir finalmente los temas que se someten a su jurisdicción, y es inapelable. El Pacto de Bogotá, ya les planteé, resolución de disputas en las Américas que no hayan sido resueltas antes de la ratificación del pacto a fines de que se adoptara el pacto a fines del 49. Ahora, les quiero decir algo sobre el rol de la gente del equipo chileno. Y cuando estoy hablando a título personal del rol de la gente, véanlo como el rol del conjunto de chilenas y chilenos que trabajamos en este caso. Lo primero que les quiero confesar es que cuando a mí me nombraron agente, el número 3, no se veía muy bien el caso. Se había instalado en el país que el cambiar tenía un efecto negativo en la Corte. Se había instalado en el país que la campaña de Bolivia en contra de Chile presentaba a Chile como un Goliat frente a un David, que era Bolivia, y que esa campaña nos hacía mucho daño internacionalmente, con grandes críticas a la conducción comunicacional de la campaña. Había grandes críticas al hecho que se señalaba que el derecho internacional quizás no podía ser el dominio en cual nosotros defendiéramos a Chile. Había gran crítica a la Corte Internacional de Justicia, señalando que la Corte era salomónica, creativa, en parte también por la experiencia que tuvo nuestro país en el fallo de la Corte en el caso con Perú. Para hacer las cosas más complicadas, uno de los abogados, el abogado francés Dupuy, se retiró del juicio, y además, un tiempo después, la jueza ad hoc también renunció. Les voy a contar lo siguiente. Es bien interesante, hay 15, ¿se acuerdan?, miembros permanentes, y además cada país involucrado en la disputa nombra un juez. Entonces, Bolivia ha nombrado un juez, Dodés se llama el francés, y a nosotros, la jueza que habíamos nombrado, adoptó un cargo muy importante en las Naciones Unidas, y nos quedamos sin jugador y sin un abogado para defendernos, además por el lado nuestro. Entonces, había como una sensación de que había un cierto grado de dificultad, por decir lo menos. Entonces, una cosa, se plantearon distintas cosas. En primero, el carácter holístico y general de la defensa. Las defensas tienen componentes políticos, comunicacionales, legales. ¿Y cuál era el problema de esto? Que en realidad la campaña comunicacional de Bolivia, si había tenido un impacto, era en Chile. Les voy a confesar que al resto del mundo no le interesaba mucho el tema Bolivia-Chile. Es como si a ustedes les dijeran, miren, ¿están enterados de la disputa que tiene Armenia con su vecino por Nagorno-Karabaj? No, mucha gente le interesa ese tema. Chile es para nosotros el país más grande del mundo, pero para otros países no somos tan grandes. Y a veces había un riesgo. Por ejemplo, si uno iba a un país, le decían, venimos a plantearles el tremendo problema que hay entre Chile y Bolivia, algunos
Ministerio de Relaciones Exteriores decían, hay un problema entre Chile y Bolivia, entonces tenemos que meternos y ver. Además, si hay un problema, traten de resolverlo. Pues. Y nuestra posición, ya les voy a explicar, era que no había ni un tema pendiente. Era muy importante entonces entender que los aspectos comunicacionales van hasta cierto nivel. Ahora yo entiendo la frustración que existía en Chile cuando éramos objeto de ataques incesantes, presentándonos como un país que no cumplía sus compromisos, que había supuestamente adquirido una obligación de negociar con Bolivia la entrega de soberanía y territorio. Entonces, desde luego, la gente, con mucho sentido patriótico, decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo esto es, cómo no se están haciendo más cosas? Y les reitero, donde más triunfo tuvo la campaña que hizo Evo Morales fue en Chile. Otra cosa les quiero decir, hay medidas en el derecho internacional para ver la eficacia que tienen las cosas que se dicen contra uno. Uno, resoluciones de la Organización de Estados Americanos, resoluciones de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, expresiones de los países más importantes de la región, por ejemplo. Salvo el ALBA, ni un país apoyó a Bolivia en sus pretensiones. La Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos adoptó 11 resoluciones en contra de Chile. Todas terminaron el año 1989 y empezaron 11 años antes, cuando Chile recuperó su democracia. Nunca había una resolución de la Organización de Estados Americanos en la relación Chile-Bolivia cuando teníamos gobiernos democráticos sujetos al Estado de Derecho. Y eso fue un argumento muy importante para nosotros, el mostrar que el objetivo de esas resoluciones no era en realidad la relación Chile-Bolivia, sino era producto de la debilidad internacional que teníamos en relación a lo que había sido nuestra política tradicional. Naciones Unidas lo mismo, y como les digo, hay una labor constante política en que nosotros dábamos un input o asesoría al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la conducción política del país le corresponde al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores, pero dábamos desde luego consejos, éramos parte del proceso de toma de decisión. Bien, entonces, ¿cuál es el resumen de eso? Hay que mantener la calma, hay que conocer los procesos y hay que saber que el objetivo era ganar el caso. Eso era muy importante. Y eso implicaba un conocimiento detallado de la Corte Internacional de Justicia, de su jurisprudencia, de sus maneras de razonar, de cómo hablarle a la Corte en su conjunto. Hay tradiciones de derecho común, tradiciones de derecho civil, hay una composición de género también de la Corte, con juezas mujeres, y no se trata, que esas son cuestiones totalmente decisivas. Uno puede decir, bueno, ¿por qué va a decidir una corte? Porque tiene abogados franceses, abogados ingleses. Lo que pasa es que no se estudia mucho el tema de la legitimidad en el derecho. La gente estudia a veces el tema de qué dice el Código Civil, cómo estrictamente jurídico se resuelve un problema, pero la legitimidad, o sea, la capacidad de persuadir y convencer, es muy importante. Y uno de los componentes que tiene la legitimidad, además de un razonamiento jurídico adecuado, es quién dice las cosas, qué reputación tiene, qué trayectoria tiene, porque ustedes saben incluso en las relaciones personales, si hay alguien que cambia de opinión todo el tiempo, si dice cualquier cosa frente a cualquier situación, dicen, no le tenemos confianza, aunque diga lo que diga, no le tenemos confianza. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad, había que tener, desde luego, abogados que apelaran sobre la base de su conocimiento jurídico y de su trayectoria ante la Corte Internacional de Justicia. Les voy a decir, por ejemplo, nombramos a Jan-Marc Zubenant, que es el secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Entonces esa persona tiene una credibilidad muy grande, la tradición francesa. También teníamos en el equipo a Mónica Pinto, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
que es no puede ser de otra manera, la universidad más grande del mundo, ¿no? En Buenos Aires. Pero es la más grande del mundo, es la Escuela de Derecho. Entonces, el hecho de tener a Mónica Pinto respondiendo a Bolivia sobre el valor o falta de valor de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos era desde el punto de vista de la abogacía, del lawyering, se dice en inglés, es muy importante. Entre paréntesis, Bolivia, que presentaba su narrativa con una bandera latinoamericanista, no tenía ni un latinoamericano o latinoamericana en su equipo. Entonces, todas esas cosas juegan un rol desde el punto de vista de la legitimidad. Era muy importante también la unidad nacional. Les voy a explicar por qué. Porque uno dice, bueno, jueces, ¿cómo se influyen por eso? No, los jueces fallan o deben fallar conforme a derecho, pero resulta que este era un proceso en movimiento. Yo les hablé de que un objetivo era la defensa general del país. Si aquí hubiera habido división profunda respecto de la justicia, de la causa de Chile, eso podría haber tenido un impacto en la Organización de Estados Americanos y podría haber salido alguna resolución de la OEA. O decisiones de actores importantes en el mundo que podrían haber hecho comentarios. Entonces, la unidad nacional es importante. Hay que decir, sin embargo, algo. En sociedades democráticas y vibrantes, no todos piensan de la misma manera. Una cosa es la unidad nacional y la otra cosa es la unanimidad. Siempre va a haber voces que piensan de otra manera. Eso es una sociedad democrática. Siempre hay opiniones distintas. Pero las fuerzas representativas del país estaban en este caso detrás del caso. Entonces, aquí ahora más específicamente, esto es un marco general, se planteó el siguiente tema. ¿Cómo en nuestra dúplica, porque miren, aquí hubo en primer lugar la memoria, el memorial boliviano. Después se interrumpió el proceso porque pusimos una objeción preliminar, y ya voy a decir de eso. Pues la contramemoria chilena, después venía la réplica boliviana, la dúplica boliviana. Bueno, ¿cómo enfrentar la réplica, que fue el último escrito, y después los alegatos orales? ¿Cómo enfrentar a los bolivianos? Algunos decían, bueno, hay que ser razonable. Bolivia pide una obligación de resultado, que le entreguemos un pedazo de territorio chileno. Digamos que estamos dispuestos a negociar jurídicamente, vamos a ver qué pasa, de buena fe. Mi experiencia, yo había sido presidente de todos los órganos del Tratado de Naciones Unidas y de otros, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que aquí no había que presentarle a la Corte fórmulas, entre comillas, razonables, cierre comillas. No es razonable si alguien dice, su casa es mía, es decir, seamos razonables, démosle un pedacito del jardín o comprometamos a negociar. No. Aquí teníamos muy sólidos argumentos para decir que aquí no había obligación de negociar de ningún tipo, ni de conducta, ni de resultado, y no había nada pendiente. Y a la Corte había que plantearle claramente y con convicción esa posición. Y en eso fue muy importante el equipo chileno. No hay que delegar nunca la defensa internacional. Los abogados internacionales hicieron un gran aporte, pero la dirección del equipo chileno fue no hay nada pendiente, con sobriedad, con razonabilidad. Y esto nunca hay que decir no hay nada pendiente cuando hay cosas pendientes, pero aquí no había. Entonces no teníamos por qué aparecer, entre comillas, razonable de ninguna manera. La otra cosa fue ubicar la disputa en el derecho internacional. Ya he dicho algunas cosas sobre eso, pero quiero agregar algo. Uno puede resolver disputas de distinta manera. Una es, por ejemplo, quién es más fuerte y quién es más débil. Bueno, fue un avance de la civilización, pasar del derecho germano primitivo, de la revancha, a normas abstractas que se aplican a los débiles y a los fuertes. Eso no quiere decir que dentro de esas normas no haya posibilidades de interpretación. Bajo el artículo 31 de la Convención de Viena, la interpretación es centrada en el texto, pero a la luz de su objeto y propósito, y además hay que ver la práctica posterior. No se puede ir
al significado, a la historia de adopción, sino solo ha llegado uno a una interpretación manifiestamente absurda. Entonces, hay siempre discusiones de interpretación, el lenguaje lo permite, porque qué es razonable hoy, qué fue razonable 100 años atrás, siempre va a haber discusiones. Pero hay un texto, no se puede ignorar y hay que discutir, plantearlo ahí. Y nosotros ubicamos la disputa en el derecho internacional. La ubicamos con fuerza, no por una desviación formalista del carácter del derecho, sino porque política, estratégicamente, considerábamos que esa era la fórmula que teníamos que tomar para lograr un triunfo de Chile. Les dije además lo de la unidad nacional. La unidad nacional no solo es algo que se logra diciéndolo, ojalá fuera así. La composición de los equipos nacionales, los abogados, los historiadores, tiene que ser diversa y pluralista. Si uno tiene solo una opinión, o tiene chilenas o chilenos de una sola opinión, resulta que por más que hable de la unidad nacional no la va a lograr si no conforma un equipo pluralista y diverso. Además, el equipo pluralista y diverso tiene otra ventaja, que es que todas las ideas posibles van a ser ventiladas y discutidas. Uno no puede construir una casa con una caja de herramientas que tenga puros clavos. Tiene que tener martillo, tiene que tener de todo tipo de cosas. Y resulta que eso es muy importante, buscar anticipar en los equipos defensivos de Chile el tipo de país que somos. Discutidores, pensamos cosas diferentes. Y un rol importante es crear un espacio de discusión en que todos puedan decir lo que piensen. Y nuestro país tiene muchas virtudes, pero a veces hay procesos de discusión en que alguien dice, uy, ¿cómo me dijiste eso en público? A veces se mete el honor en la discusión. No, aquí la idea era crear un espacio de discusión en que todo fuera posible decir con civilidad. Entonces, eso fue muy importante, además de ubicar la disputa en el derecho internacional. La otra cosa fue una narrativa alternativa. Quiero explicar esto, sobre todo, esto lo saben los abogados experimentados, pero para los estudiantes de Derecho. Miren, no basta decir simplemente no. Bolivia, entre paréntesis, trató de decir que nosotros estábamos obligados a negociar con ellos utilizando todas las fuentes del derecho internacional. Declaraciones unilaterales, aquiescencia, consentimiento, tratados tácitos, tratados explícitos, declaraciones de la OEA, la Carta de las Naciones Unidas. Si un estudiante de Derecho quiere saber cómo surge una obligación, ustedes saben, en lo doméstico surge la ley, constitución, reglamentaciones, en el derecho internacional más difuso. Entonces, si uno quiere saber cómo surge una obligación en el derecho internacional, les sugiero que lean la réplica boliviana, porque pusieron todas las formas de obligación posible. Entonces, uno no basta decir no a una, no y no. Es jugar, valga la comparación, el partido solo con arquero. Estamos diciendo que no a todo, algo pueden creer. Había que redefinir el tema. Eso es muy importante en la estrategia de juicio. No es solo que no existe obligación, sino ponerlo en otra perspectiva. Hechos que algunos hechos estábamos de acuerdo. ¿Y cuál era la otra perspectiva aquí? Una perspectiva, desde luego había que decir que no, pero la otra perspectiva era el impacto que tendría una decisión favorable a Bolivia en las relaciones internacionales. Porque les voy a decir una cosa, el caso boliviano se basaba en promesas que había hecho Chile, conversaciones de Chile, todas esas promesas eran parte de la diplomacia. Eso era una parte del caso. Y resulta que si uno no puede conversar, porque si cada vez que conversa está obligándose jurídicamente, nunca más va a conversar libremente en un mundo interdependiente en que necesitamos conversar. Nosotros tenemos que conversar con Bolivia, con Argentina, con Perú, identificar intereses comunes. Tenemos que considerar, no hay problema que tenga una solución estrictamente nacional. Desde
las relaciones económicas, el medio ambiente, el terrorismo, los derechos humanos, todos estamos en un mundo interdependiente. Al extremo que incluso la palabra nacional e internacional no capturan la riqueza de estos fenómenos. Estamos hablando ahora de transnacionales, no sé si es la mejor palabra, pero piensen qué es exclusivamente nacional. Estamos vinculados crecientemente en el mundo. Entonces, era poderoso, pensamos nosotros, plantear ahí, bueno, si es que este caso crea obligaciones sobre la base de que un vecino habló con el otro, no van a hablar más los vecinos. Si este caso además se decide, Bolívar hacía esfuerzos muy grandes, la historia, la justicia para ellos, nadie duda de la justicia. Yo no conozco a gente que crea que es injusto lo que piensan. Bueno, hay algunos criminales que piensan de otra manera, pero en general todos creen que tienen razón. Entonces, era revalidar además en este mundo que tenemos distintas concepciones de justicia, el valor de una narrativa común, que hay derechos, hay obligaciones y que hay formas en que estos se crean y que no es una cosa nomás de meter cuánta obligación uno crea que exista sin, ¿no es cierto?, sin base sólida. Eso también generaría un gran problema de credibilidad hacia el derecho. Bueno, ya les conté, hicimos los nombramientos. Ustedes no han escuchado hablar mucho del juez ad hoc, McRae. ¿Saben por qué? Porque las cosas existen cuando están mal. Cuando uno anda en un auto y el motor funciona, nadie está pensando en el motor. Cuando se echó a perder el motor, ya el motor entra a existir. El juez McRae había sido decano de la Escuela de Derecho de Ottawa, canadiense, francés, inglés. Y yo no conozco los procesos internos de toma de decisión en este caso de la Corte. Pero sin duda fue muy importante su contribución y participación. Y lo nombramos, hubo que entrevistar jueces, etcétera, etcétera. Entonces, y ya les dije que, no, que jugamos un rol ahí. Bueno, todos nosotros. Bien, por lo que yo les decía, el ambiente escéptico que existía era muy importante mantener informada a la sociedad chilena. Objetivo Unidad Nacional. Y había instituciones que se habían creado en el caso Chile-Perú que había que, desde luego, ponerlas, informar en el caso de Chile-Bolivia. Y no solo informar. Mire, no es cosa de llegar a informar, uno entra en diálogos participativos y surgen ideas. Uno no tiene, surgen ideas valiosas. Entonces, además de dar una asesoría al gobierno, a los gobiernos está el Comité Asesor de Bolivia, pluralista, distintas fuerzas nacionales, el Consejo de Ex Cancilleres, la Comisión de Historiadores. Siempre era un tema. ¿Cuánto de historia poníamos? Y la historia está presente. Por ejemplo, los bolivianos decían en 1950 ustedes se comprometieron a darnos soberanía. 1975, ¿qué pasa en los 90? Entonces el rol de los historiadores para explicar las cosas era importante y además una cosa, hicimos un anexo especial. Pero también si hubiéramos centrado, si esto hubiera sido exclusivamente histórico, caemos en el tema de Bolivia, de discutir qué pasa en el siglo XIX. No tenemos problema en discutir el siglo XIX, pero aquí estamos viendo si hay obligación de jurídica de negociar en el siglo XXI. No íbamos a conceder ciertas cosas, pero el tema de dosificar, cuánto, cómo, etcétera, eso no se determina de una vez, es producto de una estrategia y discusiones. Y además está la reunión al Congreso, con abogados, periodistas, agentes de opinión. Este es un trabajo que requiere dedicación y siempre yo también les digo a los estudiantes, es muy importante el tener una disciplina de trabajo, en saber que plazos no se corren. Siempre digo que hay dos tipos de países, los países en que por ningún motivo se corren las pruebas y los países en que se corren las pruebas, pues, en las universidades. Y yo he estado en muchas sociedades y ojalá llegue un momento en que las pruebas no se corran, salvo con certificado médico, muerte en la familia, no le deseo a nadie eso desde luego, pero no se pueden correr las pruebas. Entre paréntesis, nosotros presentamos nuestra dúplica una semana antes. Y yo no me estoy poniendo como ejemplo, les digo, nuestro grupo, el grupo nacional, internacional, nuestro trabajo,
etcétera. O sea, siempre hay que hacer las cosas a tiempo. Y si no se hacen las cosas a tiempo, van a terminar todos trabajando para gente de otros países que sí trabajan duro y dan las pruebas a tiempo. Pues entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, bien. Ya les dice varias cosas. El grupo chileno, miren, cuando a mí me nombraron gente en noviembre del 2015, Bolivia tenía que presentar su réplica en el 2016, en septiembre. Y siempre le digo, a ver, Felipe Bulnes y José Miguel Insulza jugaron un rol importante. Felipe hizo una conducción muy adecuada de la objeción preliminar, José Miguel Insulza de la contramemoria, en que dosificó los temas históricos, los temas jurídicos. Pero yo les digo bromeando siempre que tengo una queja contra ellos, porque dieron tan buenos argumentos que Bolivia tuvo que mejorar su propio caso. Y la réplica boliviana era mejor de lo que había sido su memoria. Entonces, les digo, ustedes son culpables de haber mejorado el escrito de Bolivia. Siempre pasa eso en los casos internacionales, porque hay una memoria, una contramemoria, y después responde el país que demanda con la réplica, entonces se hace cargo de muchas cosas. Pero la idea era anticipar, si ellos iban a responder en marzo, en noviembre nos pusimos a trabajar más de 30 papers diciendo qué podían decir los bolivianos, cómo iban a decir los bolivianos. ¿Por qué? Con el objeto de tener más tiempo y estar listos para responder. Cuando Bolivia responde en marzo, es su mejor caso, nosotros teníamos que terminar casi a fines de septiembre y lo entregamos una semana antes porque habíamos trabajado desde noviembre. Ahora, entonces la organización, los informes por escrito, el cumplimiento de plazo es esencial en un caso de carácter internacional. Hay otras cosas que se ven también en la estrategia jurídica, en el litigio jurídico. Y yo creo que es importante tener en las universidades cursos de estrategia de litigio. Miren, Bolivia tenía una réplica de más de 200 páginas. Había que ver todo. Por ejemplo, era importante que nuestra dúplica no fuera más de 200 páginas, porque era como mostrar que nos sentíamos muy expuestos. Era mejor tener un escrito de menos páginas que Bolivia. Otra cosa, yo les dije, Bolivia en la réplica puso cuánta fuente hay. Entonces uno transforma las cosas. El hecho que ellos hayan puesto cuántas fuentes de generación de obligación existe, teníamos que transformarlo en una cosa negativa contra ellos, porque es. Era por si algo quedaba. Entonces mostramos que esa era una debilidad y acuñamos la expresión 10 veces 0 es 0. Es una señal de debilidad. Cuando uno argumenta cuánta cosa hay para convencer a alguien, basta un buen argumento. Y la idea era nuestra coherencia. Nosotros teníamos una cosa bien fundada. No hay obligación, hay una narrativa alternativa y era un discurso ordenado, fluido, frente a un caso cambiante boliviano. Bolivia en su demanda dijo que es un pedazo de territorio chileno. Después dijo en la objeción preliminar, mira, lo que nos interesa es conversar, después vemos, soberanía puede ser cualquier cosa. Y en la réplica volvió a la carga. Dijo, hay una obligación condicional que solo se satisface cuando Chile nos da un pedazo de terreno. Entonces, y además poniendo cuánta teoría hay en el mundo. Entonces, nosotros revelamos eso de manera coordinada y organizada. Bueno, el desarrollo del juicio, muchos lo vieron. Lo de obligación, ahí ya me expliqué las dos primeras. La excepción preliminar. Nosotros argumentamos que había... en la Bulnes estaba gente que no había jurisdicción de la Corte. Y la Corte señaló que había jurisdicción, pero siempre las Cortes dicen que tienen jurisdicción. Es muy difícil que los jueces dicen que no tienen la capacidad de decidir. Pero la objeción preliminar nos permitió avanzar en presentar nuestro caso a la Corte Internacional de Justicia. Y además la Corte dijo... Bueno, aquí no está en cuestión el Tratado de 1904. Ese tratado establece a perpetuidad la soberanía chilena sobre los territorios disputados en la Guerra del Pacífico y además le da perpetuidad a Bolivia.
el libre tránsito por los territorios chilenos. Más de 200.000 camiones al año salen por Arica, más otras ventajas que incluían caminos, el ferrocarril, asumir deudas de Bolivia. Entonces, nos permitió educar a la Corte en eso. Además, la Corte dijo, bueno, esta es una obligación de medios, porque hay una obligación de medios, negocien de buena fe, si se ponen de acuerdo bien, y si no, si negocian de buena fe, se terminó. Bolivia, en su memoria, dijo que era una obligación de resultado, y en el juicio de objeción preliminar, dijo, es una obligación de medios. Entonces la Corte recogió eso también. Pero les repito, en su réplica, Bolivia borró con el codo lo que había escrito con la mano. Quedaba la obligación de medio, pero creó una nueva figura, la obligación condicional. Entonces, ustedes saben que una reacción bastante negativa en Chile frente a la objeción preliminar. Y les voy a contar que, valiendo las diferencias, yo comparo esto cuando fue el partido de fútbol entre Chile y Brasil en el campeonato mundial. No el último, el anterior en Brasil. ¿Se acuerdan ustedes que un disparo de nuestro equipo pegó en el palo en el minuto 90 y tuvimos que ir a los goles y perdimos por goles con Brasil? Bueno, Brasil celebró y unos días después jugó con Alemania y perdió 7-1. Habría sido mejor para Brasil, para ahorrarse la vergüenza, que el gol chileno hubiera entrado. Habrían perdido 1-0. Bolivia celebró esto, pero como un gran triunfo, y después pierden, digamos así, en los méritos. Quizás para ellos habría sido mejor perder la objeción preliminar, porque se habrían quedado con su narrativa sin cuestionamiento. La Corte habría dicho, no podemos conocer del asunto. No quiere decir que usted tiene razón o el otro. Entonces, y en Chile se reaccionó bien negativamente a la objeción preliminar. Lo que hay que, entonces, si uno aprende cosas, tiene que saber que el partido no está terminado, y tiene que analizar fríamente los temas. Bueno, sigamos para ir terminando. Ahí ven los distintos, ya les hablé de las contradicciones de Bolivia. Quiero volver a la preparación. En octubre del 2016 distribuimos, una vez que ya teníamos nuestra dúplica hecha. Miren, nosotros pensábamos que los alegatos orales podían ser hasta fin de este año, entre septiembre, o sea, iban a ser este año entre septiembre y diciembre. Y resulta que la Corte nos puso los alegatos orales en marzo. Y además a un par de semanas de que asumiera un nuevo gobierno. Entonces muchos decían postergación de pruebas. Les voy a decir, nosotros estábamos listos. En octubre habíamos distribuido tentativamente cómo íbamos a responderle a Bolivia. Nosotros respondíamos, pero anticipábamos qué podían decir ellos y además asignado a quienes iban a hablar en los alegatos orales, sujeto a que la gente dijera, cambiara, porque primero hablaba Bolivia y si le daban acento más una cosa que otra, había que decidir quién hablaba más o menos tiempo. Un ejemplo fue Mónica Pinto, porque los bolivianos basaron su caso en que los habíamos engañado en declaraciones unilaterales, acuerdos no cumplidos y en la OEA y las Naciones Unidas, que ahí se habían generado obligaciones. Y resulta que le dieron mucha importancia a la OEA y Mónica Pinto la teníamos puesta, no pensamos que le iban a dar tanto para que hablara solo la primera vuelta y menos tiempo. Cuando escuchamos a Bolivia, más tiempo para Mónica y más tiempo para responder. Entonces, y otros se acortaron y ajustaron, porque ahí había que ver esto. Después Evo Morales, mientras estábamos en el juicio, sale con que Antofagasta fue, es y será boliviana, ¿se acuerdan? Entonces, y al mismo tiempo tenían ante la Corte, decían, tenían de todo, decían, alguna obligación de resultado, otros de medio, queremos conversar solamente, a ver si algo queda. Y nosotros planteamos, yo en mi intervención, el señor Evo Morales, presidente de Bolivia, está mostrando sus reales intenciones. Con un límite, les confieso, porque queríamos fijarnos mucho en el derecho internacional, pero lo que dice un presidente tiene que ver con el derecho internacional. Entonces, nosotros cuando la Corte salió que iba a ser en marzo, ya teníamos
agendada la reunión de febrero. Estábamos listos y me opuse terminantemente a pedir cualquier tipo de postergación. Y les voy a decir en esto, tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera fueron unánimes también. Les quiero decir que tanto los ministros Muñoz y Ampuero siempre dieron una dirección política, apoyo, ideas, no solo que no es cierto, y todo, había una expresión verdadera de unidad nacional en una dirección exitosa. Bien, les quiero decir una cosa. Aunque fijamos nuestro tema en el derecho internacional, muy razonablemente, tampoco hay ciertas cosas que uno acepta, porque uno no es solamente una máquina racional. Tiene que controlar las emociones y hablar de cierta manera a la corte. Ante la corte uno tiene que ir vestido de cierta manera, usar cierto tipo de lenguaje, hay cosas que se dicen y no se dicen. Entonces, una crítica que uno hace a la defensa de Bolivia es que usaron expresiones emocionales fuera del marco del derecho internacional. Y quizás lo mejor habría sido siempre mantenerse estrictamente en lo jurídico y la forma, pero yo fui presidente de todos los órganos del Tratado de Naciones Unidas y del Comité contra la Tortura y he visitado centenares cárceles en mi vida. Y cuando Bolivia dijo que nosotros éramos los carceleros de Bolivia, bueno, uno tampoco le corre agua por las venas. Así que les planteé a los bolivianos en mi intervención final que personal, nacional, profesionalmente, eso era una ofensa, aunque nos salimos del libreto. Y les voy a confesar, quizás un error, tampoco los saludé en mi discurso final. Porque sin dárselas de macanú y toda la cosa, también hay ciertos límites que uno pone en la cosa. Entonces eso era muy importante plantearlo. Después algunos amigos bolivianos me dijeron, ¿tú te enojaste? Sí, pues estaba enojado, les dije. Si a uno lo tratan de carcelero, no es para entregarle un ramo de flores. Bueno, les voy a decir, bueno, voy a terminar. Después de esto hubo presencia internacional de Chile, no está esto listo, y había que cubrir todos los aspectos. La Comisión de Derecho Internacional, el Comité Jurídico Interamericano, siempre está. Y voy a terminar diciendo que hay ciertos objetivos permanentes en la conducción de la política exterior de Chile, que hay un orden internacional basado en normas, no en caprichos. Hay posibilidad de interpretación, por eso hay disputas, pero sobre la base de interpretemos ese orden, no saliéndonos de esto. Eso tiene que ver con un criterio utilitario por algún lado, de conveniencia hacia Chile. Tenemos acuerdo de libre comercio con 60 países, hemos participado en operaciones de mantención de la paz, participamos en distintos instrumentos internacionales. Chile es un actor en esto, de acuerdo a su tamaño, a su tradición. Pero hay un orden internacional. Y eso es parte del objetivo. Y no es solo utilitario, hay valores en sí mismo. Uno a veces hace cosas que no convienen en función de la participación. El mundo no se reduce solo a lo que me conviene. También hay ciertos valores, mensajes que valen por sí mismos. La integridad, el civismo, la deferencia, todo eso son valores en sí mismos, aunque no sirvan. Entonces es muy importante saber que desde luego hay un utilitarianismo, pero también hay valores que uno tiene que mantener. Después, y en esto uno no puede decir qué porcentaje, eso no. Uno tiene que verlo. Después, la prohibición de una política exterior seria, sin estridencia, sin protagonismo, eso con un criterio de efectividad. Bueno, la decisión la conocen, acogió enteramente la decisión de Chile. El límite, ya he hecho referencia a todo esto, excepto a un tema, además de la diplomacia, el derecho, el valor de la jurisprudencia,
es algo muy importante, que no hay tema jurídico pendiente con Bolivia. Ni 1904, ni obligación de negociar hasta lograr un resultado o obligación de negociar jurídicamente con Bolivia los temas de soberanía. Eso es muy importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Esto ha sido una cosa muy importante para nuestro país, para Bolivia. Siempre vamos a ser vecinos. Los vecinos tienen que conversar, pueden hablar de muchas cosas que les convengan a ambos. Y mejor que eso pase, que no se converse entre los vecinos. Pero hay una cosa clara, desde Arica a Punta Arenas, más territorio antártico, no está en juego la soberanía chilena en ninguna conversación. No tiene Chile aspiraciones de territorio de nadie, lo que es muy, 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 muy importante. Les voy a terminar diciendo, el equipo chileno, de historiadores, de juristas, y hay además hay algunos, están los dos ministros, y este es el equipo internacional. Está también José Hernández, que fue coordinador del equipo nacional, pero el resto son abogados de Australia, de Francia, de Argentina, de Inglaterra, de Francia, creo que lo menciono. Reflexión personal. Les quiero decir que a mí me ha tocado en mi vida hacer muchas cosas en el terreno internacional, con muchos casos, de distinto tipo, en el área de los derechos humanos, en el área de las relaciones internacionales, y he tenido muchas distinciones, pero ninguna compara con esta. El poder haber defendido al país de uno, representar los valores que tenemos nosotros en el terreno internacional, y el hecho que hayamos, cualquiera que hubiera sido un resultado, eso era un honor. Y yo siento que he sido objeto de un honor muy grande del poder haber defendido a mi país. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Porque vamos a empezar con la conversación. Bien. Ahí sí. Vamos a redoblarle el aplauso a don Claudio Grossman. Bueno, yo le decía a don Claudio que nosotros acá en Araucanía estamos acostumbrados a tener talentos. Tenemos a Marcelo Salas, tenemos a varios campeones. Entonces que don Claudio, siéntase en la tribuna de honor de nuestros campeones nacionales. Mire, no me compare, González, está mucho más alto. Dice usted. Pero dicen los bolivianos que usted es un verdadero matador. Sí. Oye, bueno, tenemos algunas personas que están recolectando las preguntas. Es el momento en que tienen que hacerlas llegar para poder abrir los fuegos con don Claudio, porque hay que sacarle provecho a esta visita ilustre que tenemos acá, en esta culminación de oro que tenemos de las actividades conmemorativas, de las actividades académicas también que está desarrollando la Facultad de Ciencias Empresariales, Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Y qué duda cabe con esta ponencia que nos llena de orgullo, porque lo cierto es que en algún momento vivimos o veíamos que esto se nos escapaba cuando interviene el Papa en favor de Bolivia, asumiendo una actitud pocas veces vista, que el Papa intervenga tan abiertamente o tan decididamente en favor de una de las posturas. ¿O es habitual que esto ocurra, don Claudio? No, mire, yo le voy a poner esto en un marco general. En realidad Evo Morales no tuvo mucho éxito internacional. A veces, digo yo, en algunos momentos, por ejemplo, va a España o a Alemania y dice tenemos una situación con Chile y queremos negociar. Entonces un líder le dice, negocien. Entonces sale a Bolivia y dice,
el presidente X o la primera ministra X reconoció que había que negociar. Y nuestra posición era que no teníamos que negociar. Entonces, pero no era una cosa. Y después venían los desmentidos de todo. ¿Ah? Yo le comentaba a usted antes de empezar esta conversación que zapatero a sus zapatos. Yo en realidad no soy un gran experto en los temas de derecho canónico, cuándo tiene que intervenir o no un papa. Supongo que él puede haber tenido buenas intenciones y usted ve que además después no siguió planteando ninguna cosa, quizás porque se enteró de las dificultades que existían. Pero fue una yo no imprudencia, siento, no, porque yo, ¿sabes? Siempre hay que pensar lo mejor. Un pecadillo del Papa. No. Yo además, usted se habrá dado cuenta que no me gusta andar encontrándole pecado, pecadillo a nadie. Lo que uno es lo que hace uno. Los otros deciden, no, y yo no tengo... ¿Pero qué dice usted? ¿Que le hizo flaco favor a la causa boliviana esta campaña internacional? Porque había artistas, los chilenos, que somos medios escépticos de los resultados que podamos tener. Mira, la palabra flaco me encanta porque estoy a dieta todo el tiempo. Pero le voy a decir, no, yo creo que no iría más en eso. Sobre todo con este resultado. ¿Para qué nos ponemos a escarbar? Que usted dice que el Papa dijo que el otro, que al otro... No. Cambiemos de tema. Silala, claro. Para que lo entienda la comunidad, sí. Silala es una causa paralela que se está tramitando, que tiene los mismos ritmos. Claro. El Silala, Chile demandó a Bolivia, señalando que este era un río internacional y Bolivia plantea otras cosas. Es difícil decir que no es un río internacional cuando llega a Chile, ¿ah? Si no es que abrieron las llaves de agua en nuestro lado y salió agua por la cañería, entonces llegó un flujo de agua. Estoy caricaturizando un poco, pero le voy a decir lo siguiente. Desde el punto de vista estratégico, nosotros, el gobierno decidió, y yo estoy totalmente, fuimos parte de esa decisión, separar totalmente el caso obligación de negociar acceso soberano del caso del río Silala. ¿Pudo haberse tramitado todo junto? No. O sea, la que puede determinar, unir dos causas es la Corte. Y nosotros queríamos evitar cualquier... Para no contaminar una causa con la otra, ¿no? Claro, exactamente. Además, siempre había una sensación de que la Corte es salomónica. Entonces, decir un pedazo de usted, una cosa... totalmente separado. Además, siempre es importante decir la verdad. Resulta que están separadas las dos cosas. Una cosa es si hay una obligación de negociar temas pendientes, acceso soberano, y otra es si un río internacional y cuánta agua se puede usar. Totalmente distinto. Uno no puede hacer construcciones o entelequias formales. Entonces, hay un agente para eso, un agente para otro. Queríamos evitar cualquier tipo de vinculación. ¿Bolivia mintió, doctor? Bueno, le voy a decir lo siguiente. Bolivia... ¿Y si se puede mentir en ese tipo de litigación? Dijo cosas contradictorias. Por ejemplo, en su memoria, que es lo primero, dicen que en 1800, que hay un tratado válido de 1895. Quiero ahorrarle los detalles técnicos. Ese era un tratado que establecía que les íbamos a dar acceso soberano si se cumplían ciertas circunstancias. Pero nunca se ratificó eso. Entonces ellos presentan eso. Se faltó la verdad. Claro, pero le voy a decir, esto es la ignorancia o concepto equivocado que se tiene en la realidad, se dice en el derecho. Bueno, le voy a decir otra cosa, el compromiso histórico. ¿Cuál fue el compromiso histórico que existió entre Chile y Bolivia? El Tratado de 1904. Que además ellos lo presentaron como una muralla y nosotros dijimos un puente, 200.000 camiones, acceso, tránsito por territorio chileno. O sea, es un tratado bien generoso. Y por el lado nuestro, soberanía a perpetuidad. Y a ellos a perpetuidad, tránsito por Chile. 200.000 camiones, como le digo, muy importante, 80% del comercio boliviano, y ellos podrían salir por hilo, por los puertos atlánticos, a través de los ríos,
y salen por ahí. Entonces, ese era el compromiso histórico. Y Bolivia, en su réplica, sale que hay un compromiso histórico de que teníamos soberanía a perpetuidad a cambio de acceso soberano. Yo todavía estoy buscando dónde está eso, ¿no? Ya veremos si lo encuentro. Entonces usted ¿no? me dice, están mintiendo. Pero resulta que, ¿dónde está eso? Cuando siempre nuestros diplomáticos, los presidentes, decían en cada negociación con Bolivia, independientemente de 1904, o sea, se aplica 1904, podemos conversar otras cosas. Incluso negociamos acceso soberano con Bolivia en 1975, los acuerdos de Charaña. O sea, estaban mintiendo derechamente. A usted le gusta esa palabra y yo estoy tratando de no usarla. ¿Por qué no dejamos que ellos juzguen? Ustedes han de saber que toda la mañana le hemos estado tratando de sacar juicios categóricos y él es un negociador tremendo. No, bueno. Don Claudio, preguntas de la audiencia. ¿Cuál es su opinión de los argumentos sostenidos por los jueces que votaron en contra de la posición chilena? Bueno, lo primero que son tres, ¿no? Minoría. Lo que, bueno, no, claro. Y les voy a decir, hay pocas situaciones en que un caso haya sido decidido exclusivamente a favor de un país. Porque aquí fue total. No sería... No quedó nada pendiente. ¿No sería bien visto, dice usted? No, no creo que lo hagan a propósito. Uno dijo, o sea, los jueces que dije, yo conozco algunos, cuando estuve en la Comisión Interamericana conocí a Patrick Robinson, fuimos a misiones a distintos... Son todos destacadísimos juristas latinoamericanos. Claro, no. Ninguno es sudamericano. Patrick es de Jamaica. ¿Eh? Después un juez nuevo, que es el juez libanés, nunca había estado en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, habló de temas pendientes, de obligaciones, un tercero. Entonces, ¿sabe? Como yo le decía, 12-3 es un resultado bastante contundente. Es una baliza, dice. Claro. Ahora, siempre, entonces ahí había argumentos, no en el sentido de obligación de resultado. Los tres jueces lo que hablaban, bueno, hay una obligación de conversar, cualquiera el resultado que surja. Eso opinaban ellos y eso no opinamos nada nosotros, ni 12 jueces de la Corte. Y el otro, mire, el otro no lo mencioné porque era el juez ad hoc nombrado por Bolivia. Sí, claro, que era parcial a ellos, bueno, evidentemente. Mire, una persona honorable. ¿Chile debe quedarse en el Pacto de Bogotá o salirse definitivamente de él, asumiendo las posibles consecuencias que desencadenaría esta salida? Mire, yo le voy a decir, no sé si se acuerdan, todos ustedes, que ese era un tema muy importante antes, y de alguna manera bajó. Porque... A la sazón del Consejo... Bueno, no solo suyo, digamos, uno no es... No, a ver, yo no quiero ser responsable de las cosas buenas, porque voy a ser de las malas también. Uno es parte de lo que plantea. Pero no era adecuado en ese momento, cuando uno tiene un caso ante la Corte y hay además un caso pendiente, decirle a los jueces, ¿saben qué más? Nos estamos yendo. Entonces, hay otros argumentos también, todo se puede discutir. Pero yo creo que lo mejor es crear un ambiente de discusión adecuado. Y la discusión adecuada no era el calor de una... Mire, en la técnica jurídica, ¿sabe? Siempre se dice algo. Se pone en lo que se llama en inglés sunshine provision. Cuando toda la gente está al calor de un hecho determinado, adopta legislaciones, esas legislaciones normalmente son muy extremas o dramáticas. Entonces, no era el momento de discutirlo. Y yo creo que la pregunta más interesante es, ¿cuáles son los criterios que entrarían en una discusión? Uno es la imagen de Chile, ¿no es cierto? Otra, cómo podemos defender la integridad y la soberanía nacional y si el derecho internacional nos limita y por lo tanto hay que buscar otra forma y no queremos ser parte. Tercero, ¿quiénes son y no son parte del Pacto de Bogotá? Bueno, porque Argentina no es parte, pero Brasil es parte, ¿no? Y México también. Entonces, yo no quiero... Entonces, en ese momento la posición que tuvimos, este no es el momento para esa discusión. Veámosla después. Ahora, les quiero decir, retroactivamente, no era el momento. Hoy día, ¿qué opina?
Yo creo que todo se puede discutir siempre. ¿Ah? Pero yo creo Hay que... argumentos a favor y en contra, Sí, obviamente. sí, claro, pero yo le voy a decir, lo primero es que hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los criterios importantes en una discusión. ¿Ah? Y yo creo que esto como que acuérdense que tenemos un caso pendiente, esto ha bajado. ¿Ah? Entonces hay que mirar lo que pasa, ver y tener siempre, hay que aconsejar la razonabilidad y la calma de esta. Bueno, Perú estaba en el escenario que se planteaba. ¿Cuál puede ser el rol que puede jugar precisamente el país del norte en futuros conflictos territoriales en los que pueda verse involucrado nuestro país? Mire, le voy a decir una cosa, y eso es otra muestra de dirigencia política y jurídica. Había muchos que decían, hay que meter a Perú en esto. ¿Eh? Los bolivianos trataron de meter a Perú. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en los alegatos orales mostraron un mapa y al sur de Tacna, al norte de Arica, pusieron un trozo. Pero ahí impactaban directamente el territorio de Perú. No, territorio chileno. Pero resulta que hay un tratado de 1929 que establece que los territorios que fueron del Perú ante la Guerra del Pacífico solo se puede ceder, transformar con acuerdo del Perú, con consulta al Perú. Y eso en el año 1975 fue el caso Charaña, que Perú no aceptó diciendo, bueno, cuando hubo la propuesta esta del corredor, qué sé yo, Perú dijo, mire, el corredor sí, pero la forma es que Arica sea internacionalizado. Muy difícil que los chilenos quieran adoptar pasaportes internacionales, digamos así. O sea, estos no son territorios desocupados. Hay chilenos, hay chilenos. Entonces, ellos quisieron, eso era una cosa para el Perú. En los territorios que se requería autorización del Perú, pusieron una diapositiva diciendo por ahí queremos. Y nosotros dijimos ahí, viven o transitan 30.000 chilenos, no es cosa de... Bueno, pero hay les voy a decir, hay una jurisprudencia internacional que dice, no, les voy a editar temas jurídicos, que tienen que estar todos los que son parte de una solución, un problema. Como Chile siempre ha dicho que no va a interrumpir su continuidad territorial, ni en el ámbito político, siempre ha habido conversaciones, pero en el ámbito político, sin generar obligación. Eso implica, en la frontera con Perú, ¿no es cierto? Eso implica la frontera con Perú. Entonces, Chile jurídicamente podría haber dicho, como no interrumpimos, si Bolivia dice esto, hay que traer a Perú. Pero tenemos buenas relaciones con el Perú. Y resulta que también es un tema, hay una decisión política, estratégica, a pesar de que haya fuerza grande, le puedo traer los editoriales, comentarios, ¿por qué no decimos que los peruanos y una decisión, no vamos a meter al Perú, incluso con los esfuerzos que hizo Bolivia, de poner. Entonces, yo creo que a juzgar por el resultado, fue una decisión adecuada estratégicamente. Siempre el derecho no es 2 más 2 es 4. Implica una serie de decisiones estratégicas en momentos cambiantes. Por eso los estudiantes de Derecho tienen que saber una cosa que dice, el que sabe solo Derecho no sabe ni siquiera Derecho. Pues, es una expresión de un jurista uruguayo. Hay que saber de historia, de política, de economía, y uno se equivoca bien. O sea, hay que tener un barómetro de la presión ambiental, claro, también, ¿no? Y saber que uno no es simplemente un campesino, no, nada malo con los campesinos, por el contrario, nos dan de comer, pero no es en el sentido de decir va a llover, no va a llover, abro el paraguas, sino uno también puede influir en los acontecimientos. La mejor manera de predecir el futuro es tratar de hacer algo uno. Entonces no podíamos, había una presión, metamos, pero uno puede influir en esos procesos, y a veces gana, a veces pierde, pero tiene que crear las condiciones. Anticiparse. Claro, y a veces no le va bien también, pues si eso es parte de la vida. ¿Usted cree que las presiones políticas, ya lo mencionaba, o comunicacionales, pudieron tener alguna influencia en la Corte Internacional de Justicia? Yo soy el agente de Chile en un caso ante la Corte Internacional de Justicia con jueces permanentes y digo en ese rol de agente, no. 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 ¿En los papeles? No. Ni en los papeles ni en nada. Muy bien. Imagínese, ese no es el caso, imagínese que un agente de Chile
dijera, no, los jueces se dejan influir, tenemos casos pendientes. No. El rol de los académicos pueden escribir, discutir, pero los agentes de Chile no van a decir nunca que la Corte Internacional de Justicia considera temas políticos. Y lo mejor es que no se le mueve ni un músculo a don Claudio para decirlo. Pero sí la política tiene influencia, y yo les mencionaba, porque si Chile hubiera sido un país dividido, si hubiera mérito en las posiciones bolivianas, si tuviéramos una presencia internacional decaída, no habríamos podido evitar resoluciones de organismos internacionales, declaraciones de parlamento, países latinoamericanos. Entonces, desde ese punto de vista, la política tiene un impacto, porque se hubieran generado nuevas cosas como fuente de obligación. Imagínense que en el medio de todo esto sale la OEA y dice, hay obligación de negociar. Bueno, entonces ahí habríamos tenido un problemilla mayor. Entonces, por eso la política tiene un rol en eso, pero no por los jueces. Ellos fallan. Don Claudio, en medio de su negociación estábamos... No es negociación, bueno, agencia, es la representación del pero país. digo la negociación interna, porque en el equipo jurídico tienen que haber habido posiciones contradictorias. A esa negociación me refiero. En esa negociación que tienen dentro del equipo jurídico, ¿cuánto pesa o cuánto desequilibra o desestabiliza esta posición que asumieron algunos candidatos a la presidencia de nuestro país respecto de haber propuesto la salida al mar y la soberanía de Bolivia, teniendo en cuenta los tratados internacionales? ¿Cómo, si pudiéramos representar o sacar una fotografía de cómo se vivió eso, cuánto entorpeció todo esto? No, yo le voy a decir, una de las cosas que hice, mire, una cosa le voy a decir, aquí estamos planteando los temas en mi respuesta en primera persona, como yo hice, no. Aquí teníamos un equipo, decidíamos, yo era el coordinador, el que llevaba las cosas y el que creó un espacio de decisión con una participación estratégica fuerte. Pero esta es una dirección general. Le voy a decir y el rol también de la autoridad política del país. En general, en las elecciones se dicen muchas cosas. Aquí había muy claro el objetivo que teníamos, ganar el juicio. El resto era ruido en el sistema, que ustedes ven que no nos complicó mucho. Siempre hay ruido en el sistema. Además, nunca el rol tiene que ser la unanimidad. Yo me pongo nervioso cuando todos piensan igual. Estoy más acostumbrado a que haya opiniones diferentes. Cuando está revuelta Claro, imagínense, yo fui decano 21 años en la Escuela de Derecho, 100 profesores full time, cerca de 500 adjuntos, 1.700 alumnos, 8.000 exalumnos solo en Washington, negociaciones con el presidente de la universidad, el provost. Ahí, además, en Estados Unidos, los estudiantes a uno lo demandan porque les puso una mala nota a un profesor. O sea, la cantidad de juicios, problemas. No, entonces, que haya... Si yo voy a una reunión de estudiantes, de profesores, y todos están de acuerdo, algo pasó. No. Algo pasó. Después lo voy a decir, en la Comisión Interamericana tuvimos todos los procesos de los 80, a partir del 94, de transformaciones en la región, con peleas, conflictos. Entonces, mire, yo tengo un colega que tiene 85 años. Y una vez le dije, oye, tengo un problema de salud. Y él me dijo, uy, pero ¿qué? ¿Tiene un ataque al corazón? No, no me va a decir que está resfriado. Pues, resulta que para la gente de 85 años o más, los problemas de salud o son con la capacidad de matarlo a uno o es un resfrío. Entonces, yo creo que en general había aquí bastante consistencia. Había algunos resfríos. Yo no estoy, les voy a decir, yo creo que todos pensaban que cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y yo tenía muy claro algo como agente. El rol de un agente, si hay uno específico, es que todos los sectores políticos del país se sientan cómodos con uno. Porque resulta que el interés y el objetivo es defender la soberanía nacional y la integridad territorial ante una corte. Y si uno se pone a opinar de política y de otras cosas, mientras es agente, y por un tiempito, lo que hace es destruir
esa unidad nacional o contribuir a su destrucción. Entonces, los agentes, esa es una cosa, tienen que asumir ese rol. Eso era, yo lo tenía, pero muy claro. Oiga, a pesar de sus esfuerzos de meterme en cuestiones políticas. Claro, para darle un poquito de darle color. movimiento. ¿Cuál es su opinión respecto de los costos económicos que para Chile significó este litigio? ¿Cuánto costó el litigio? Mire, ¿Tiene cifras globales o, no, o mire, queda como...? Por ahí hay cosas públicas que han aparecido, etc. Pero le voy a decir una cosa. Uno, como agente, no está a cargo. Sin viático para los parlamentarios, claro. Claro, no, pero además se ha hecho muy popular aquí lo maligno de la actividad política. Y de la política se puede decir lo mismo que la democracia. Es el peor sistema salvo todos los demás. Eso no quiere decir que no haya que ser sobrio, que no aceptemos cero tolerancia con la corrupción y todas esas cosas. Pero le voy a decir, el costo de defensa está por ahí. Yo creo que habría sido mucho si perdemos y adecuado si ganamos. Lo que sí le puedo decir que los abogados internacionales no toman este caso simplemente por interés, porque por Dios que cuesta conseguir a estos abogados que tuvimos. ¿Que serán abogados licenciados para litigar ahí en la Corte? No se necesita una licencia especial para la Corte. Pero como yo le dije, la legitimidad tiene que ver con quién dice las cosas. Y mire quién decía las cosas. Sir Daniel Bethlehem, que fue el asesor jurídico del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Jean-Marc Thévenin, secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Woodward, Sam Woodward, que tiene una capacidad de disección de los temas, de desarticular cosas, pues era importante tener franceses, ingleses, tradición de derecho común, derecho civil, pero también ordenar esto con generalistas que dan una visión general de los temas y otros que desarticulan cada tema. Sam Woodward, que Bartlett, con una experiencia de litigio. Mónica Pinto, no solo decana de esto, había sido relatora del Poder Judicial de Naciones Unidas, miembro del Tribunal del Banco Mundial. Entonces, y los agentes de Chile también tenían una presencia y participación internacional importante. Entonces, eso es siempre un requisito. Entonces, estos abogados internacionales son muy demandados. Algunos decían, unos decían hay que retirarse de la Corte. Mire, a mí me sorprendió en eso a veces la superficialidad de esa discusión. La liviandad de ese tipo de comentarios. ¿Sabe por qué? Porque nadie había estudiado quiénes y cuántos casos habían habido de retiro y cuál había sido el resultado. Bueno, el último es Venezuela, que dice que no va a participar con Guyana. Y no es buena compañía estar con Venezuela desde el punto de vista del prestigio. Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero digo, desde el punto de vista... Legalmente, no es muy bueno estar por ahí. No es un buen compañero no. Y además es un desprestigio. Y entonces yo veía, no hay una discusión. Tampoco la otra, no vamos a cumplir con el fallo, denunciamos a la Corte. Bueno, resulta que hay un artículo, nunca lo vi en la discusión, pero yo no quería participar en eso. El artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas señala que lo pueden llevar al Consejo de Seguridad si dice que no va a cumplir con una decisión de la Corte. Y Bolivia pasó a ser presidente del Consejo de Seguridad el día que se leyó el fallo. Entonces ahí habrían estado enfocadas todas las luces denunciándonos. ¿Y qué habría? Y otros dicen, la Corte, denunciamos la Corte. En la Corte hay una jueza china presentada por su país y elegía una jueza norteamericana, un juez de la India. Bueno, ya les dije, un juez francés. Entonces, uno dice la Corte, pero rasguemos un poco el velo y veamos también qué hay detrás de la Corte, quiénes son. Entonces, nunca vi en las discusiones el tema del artículo 94.
de ¿En la cuánto carta. tiempo ustedes tuvieron armado el caso? ¿Cuánto tiempo de análisis, de reunir antecedentes? ¿Cuándo estuvo armado Mire, completamente el...? hay 3 discursos, se dice. El que uno preparó, el que dijo y el que debiera haber hecho, dice uno, siempre. Todo el tiempo. Siempre Mire, estuvieron preparando. Siempre preparando. Incluso en los alegatos orales, y no se trata aquí de presentarse como campeón, usted me ha hecho la pregunta. Mire, siempre mantuvimos el control del caso. Los abogados extranjeros presentaban una cosa, los abogados nacionales otra, el agente se reunía, porque era muy importante no reunirse en grupos, se generan dinámicas, individualmente con cada uno, estábamos hasta las 2, 3 de la mañana, todo el tiempo y con preparación de meses. Es una preparación muy intensa, lo alegato oral. La réplica estuvimos listos una semana antes, trabajando duramente, la dúplica quiero decir, también. Siempre hay, nada en esto se hace sin trabajo. Holanda y organización. Yo viví 10 años en Holanda, hablo holandés también. Ahí está la Corte Internacional de Justicia. Resulta que cuando uno le pregunta a los holandeses cómo estuvo algo, dicen bien organizado o mal organizado. Esa es la cosa. Si estuvo bien organizado, está bien. Si está mal organizado, está mal. Entonces, no puede estar bien organizado y estar mal. Entonces, las cosas hay que organizarlas bien. Doctor, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias jurídicas si no hubiese estado bien organizado? Si hubiésemos perdido el litigio. Mire, no habría sido nada bueno. Imagínese, Bolivia habría asumido que tenía una obligación de... Pero yo le voy a decir lo siguiente. Sobre todo, el tema era un tema de política interna chilena. Porque lo más que hubiera podido resultar aquí es que había una obligación de negociar, de buena fe. Y resulta que una obligación de negociación de buena fe implica la buena fe, entre paréntesis. Es un concepto que no está definido de una manera general. O sea, es el derecho común. Hay cosas que no se pueden hacer, que revelan mala fe y le corresponde a otro juzgar. Y hay un caso bien importante que fue el del plebiscito en Tacna y Arica, el arbitraje hecho que involucraba a Perú y a Chile, en que Perú dijo que habíamos actuado de mala fe en la preparación de ese plebiscito. Es muy difícil probar la mala fe, hay que probar el dolo, la intención positiva de dañar la cosa. Entonces, no hay ningún caso internacional en que la mala fe se haya probado. Resulta que a nivel de este tipo de cosas. Entonces, si hubiéramos negociado buena fe, ¿qué cosas no se hacen? Por ejemplo, repetir constantemente lo mismo, poner una grabadora, no tener empatía, no ser flexible. La buena fe es un principio en que uno le crea al otro. Y resulta que habríamos tenido que negociar de buena fe, y yo creo que negociar además no es cuánto que se le entrega a Bolivia, sino que viene a cambio. Yo creo que habría sido muy difícil que con la mejor buena fe del mundo hubiéramos logrado un acuerdo de ceder soberanía. Pero habría sido sobre todo un problema político interno. Pero ahí estamos haciendo evaluaciones, lo que yo pienso. Pero ese habría sido un tema, porque muchos dicen habría movilizado Bolivia. Puede ser, pero estamos en lo hipotético aquí. ¿Qué rol debería adoptar la diplomacia chilena para que no surjan futuras controversias jurídicas con otros estados? Dicen que cuando se estaba instalando todo este conflicto, decían que éramos malos vecinos, que teníamos como mala fama. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Yo creo que Chile es un país que tiene mucho prestigio internacional. Creo que es un país respetado. Creo que hay que cuidar esas cosas siempre, todo es automático. La credibilidad y el prestigio son difíciles de obtener y fáciles de perder. Pero yo creo esto que malos vecinos, yo creo que no. Mire, las relaciones con Argentina, con Perú, hay inversiones chilenas grandes, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Pero esto que somos malos vecinos, no. ¿Y qué? Prevenir cosas, bueno, seguir haciendo esto. Por ejemplo, hay una gran discusión, relación Bolivia-Chile. ¿Cómo que van a hacer los bolivianos? Yo creo que lo que hay que plantearse, y un amigo mío decía esto,
¿qué hacemos nosotros, los bolivianos? Verán, como buenos vecinos tenemos que plantearnos, ¿hay atochamiento de mercadería boliviana en Arica? ¿Cómo están los caminos? ¿Cómo creamos relaciones académicas, intercambio? Todo ese tipo de cosas, eso lo puede hacer uno, cualquiera que sea el presidente de Bolivia. Entonces uno tiene siempre que plantearse qué puede hacer uno más que decir, todo esto depende del tango, que necesita dos. Nosotros tenemos la cueca, los bolivianos otra cosa, no sé si la figura de ponernos de acuerdo con Bolivia, ¿cuántos nos vamos a poner de acuerdo? No sé, pues no sé quién va a ser presidente de Bolivia, qué dinámicas se van a generar, pero la pregunta es qué puede hacer Chile, por su lado, para ser buen vecino. Y siempre puede mejorarse. ¿A usted le gusta el tango? Absolutamente. ¿Cuál ¿A usted le gusta? también? ¿Cuál le gusta? No, es muy fácil todo. Pues, la comparsita, el tango más rayado. Y otra, que a veces uno dice que podría ser la canción nacional de Argentina, Cambalache. Una maravilla. Claro. Bueno, vamos a Argentina. Dice, Chile estaría en posición de solicitarle a Argentina que restituya territorios, los territorios de la Patagonia. ¿Qué criterios deberían existir precisamente para tal caso? Pero una vez terminamos bailando tango acá. Claro, no, mire. Yo creo que gracias por la confianza de preguntarme todo tipo de cosas. No voy a ridiculizar. En una de esas puedo perder, dice. Claro, no, además lo que falta es la pregunta de la cura del cáncer aquí. Pues, no. Pero yo les sugiero que lo dejemos hasta ahí nomás. Esa pregunta por lo menos quedan solo tres más, doctor. Claro. ¿Qué prevenciones debe adoptar la Cancillería chilena para evitar que instrumentos jurídicos internacionales emitidos por nuestro país puedan ser interpretados en nuestra contra por los estados vecinos? Está muy ligada a la pregunta anterior que realizábamos, ¿no? Bueno, ¿alguna recomendación a Cancillería desde lo alto de su posición? Desde lo bajo, digamos así, estamos, o desde lo alto del escenario. Desde esta posición. Yo le voy a decir, hay una oficina jurídica, Mariana Durney es la jefe de la oficina jurídica, es bien interesante. Mariana Durney trabajó en el equipo nuestro y Carolina Valdivia, que es la primera subsecretaria de Relaciones Internacionales, que fue coordinadora nuestra, es excelente. Y ¿saben una cosa? Yo creo que a Mariana y a Carolina y al canciller hay que preguntarle esas cosas. No he mencionado al canciller porque Mariana es la directora jurídica y Carolina es Valdivia es la subsecretaria, que tiene en su portafolio la dirección jurídica. Y ellos, les voy a decir, ellas están constantemente mirando los temas. Por ejemplo, la sexta comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne a fines de octubre. Ahí se ven temas internacionales, por ejemplo, la interpretación de los tratados como producto de la práctica subsecuente o posterior, las normas imperativas de derecho internacional, dónde se encuentra el derecho consuetudinario, el tema del medio ambiente en conflictos bélicos. Puedo seguir. Yo soy miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, 34 juristas, se hacen temas semilegislativos, uno independiente, no recibe dirección política, pero yo estoy ahí y Chile opina, es parte de los países que opinan, ¿no? Y hace cosas y dice y ve sus intereses y tiene una política activa. Así que creo que en eso estamos bien. Estamos en buenas manos, dice usted. Muy buenas manos. ¿Cuál es su opinión acerca de que Bolivia haya instituido la reivindicación marítima como derecho irrenunciable constitucionalmente? Mire, lo que hagan los bolivianos es tema de ellos. Ahora, y las bolivianas también. Sí, ¿cómo trabajar colaborativamente, dice también? Pero no es la manera de tener buenas relaciones con Chile. Por otra parte, no hay... Mire, ¿cuántas constituciones? Yo siempre digo, si en el año 3000 se hiciera un trabajo de arqueología jurídica y desenterraran constituciones de América Latina, la gente del año 3000 dirá, oh, lo que nos perdimos no viviendo el año 2018. Todo igual ante la ley,
todos tenían derechos económicos, sociales y culturales, había libertad de expresión, todo era fantástico. Entonces, por eso le digo, lo que hagan los bolivianos es su responsabilidad. No van a tener mucho éxito en reclamar soberanía cuando hay un fallo en la Corte Internacional de Justicia. Se les cae toda certeza jurídica de aquello, ¿no? ¿Cómo Chile puede trabajar colaborativamente con Bolivia para un desarrollo mutuo después de la dictación de este fallo de la Corte Internacional de Justicia? ¿Uno puede proyectarse a futuro manteniendo cierto estándar de confianza, de buena vecindad, cuando tenemos un conflicto que uno y ya viene el otro? Mire, hay que ser buen vecino. Y uno siempre, ¿qué podemos hacer junto con los bolivianos y qué podemos hacer separados, pero siendo buen vecino? O sea, hay que plantearse todas las cosas, los estados de los caminos, cómo mejorar las situaciones, relaciones académicas. Solo uno lo puede hacer, si uno extiende la mano y no quieren, es otro tema. Pero fue muy importante en el caso Chile-Bolivia que nosotros argumentáramos también en la narrativa alternativa la buena vecindad de Chile. Nosotros tenemos con otro nombre un acuerdo de libre comercio con Bolivia, con ventajas no recíprocas hacia Bolivia. Le damos en el mejor de los mundos. Claro, entonces eso no somos lejos de perfecto, por eso le digo, hay cosas que podemos hacer mejor y hay que hacerlas. Y uno tiene que plantearse siempre qué hago yo y no andarle echando la culpa a otro. No puedo no preguntarle respecto de pretensiones que hay en nuestra Araucanía, particularmente que mantienen polarizadas algunas comunidades y que el fundamento es precisamente instalar una nación mapuche en esta zona, en donde se colisionan los estados, obviamente, y en donde se plantea incluso la posibilidad de llevar este tema a La Haya. Reiterar en parte el análisis que hacíamos previo a esta conversación, doctor. No, pero mire, todas las preguntas son válidas. Yo le voy a responder primero lo siguiente. La Haya es un tribunal al cual se accede solo por estados. Y hay un solo estado en Chile, pues. No hay dos. Entonces nadie puede llevar a Chile a La Haya. Yo creo que eso es muy importante saberlo. Solo hay un estado chileno y otros estados pueden llevar a Chile a La Haya que hayan ratificado el Pacto de Bogotá si son de las Américas o si hay una cláusula compromisoria en un tratado específico. Porque Chile también puede ser llevado a La Haya por otro estado sobre cláusula específica. Entonces no hay posibilidad de nadie de llegar a La Haya por temas internos. Un fuerte aplauso para don Claudio. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Vamos a pedirle... Vamos a invitar a nuestra directora de la facultad para que precisamente le haga entrega de un testimonio, un reconocimiento que... Más todavía. Que se lleve de vuelta a su hogar, porque la idea es que nos lleve directamente en el corazón de Claudio Grossman, de jefe del equipo negociador de nuestro país, y quien ha tenido la disposición, la amabilidad de poder entregarnos detalles, sabrosos detalles, de una de las gestas contemporáneas más importantes en materia jurídica que hemos tenido a nivel internacional. Sí. Lo voy a mostrar, Muy bonito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Ha sido un gusto estar aquí, un honor. Y les quiero decir que estoy con mi señora Irene Klinger, que está conmigo aquí también. Y de esta manera queremos poner término a esta conferencia Fallo de La Haya, Estrategias
para el triunfo de Chile, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera de Temuco, acreditada 6 años en todas sus áreas. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas tardes.